Nos vamos ya a la habitual charla quincenal con las gentes de Kai Center, con Adrián Celaya, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Adrián, Egunon. Hola, Egunon. Egunon, bueno, pues que seguís con vuestros múltiples informes, tanto de asuntos vascos como internacionales, y creo que tenéis ya más o menos extraídos los datos de la deuda privada a 2015 en Euskadi, si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, este es un tema clave y a la vez sorprendente, ¿no? Nosotros estábamos diciendo y repitiendo desde el inicio de la crisis que la deuda privada es el concepto básico a la hora de identificar el posicionamiento de cada territorio en el momento en que estalla la crisis y a lo largo del desarrollo de la misma, es el concepto básico para identificar cómo está posicionado cada territorio y qué políticas hay que aplicar, ¿no? Y en este sentido, que era, porque el tema de la deuda pública, ya sabéis, ha venido después, ¿no? En principio era Sí. un reto de deuda privada fundamentalmente, ¿no? Y en este sentido es tremendamente sorprendente que nadie, ninguna institución pública ni privada, se haya preocupado de gestionar este dato en el País Vasco. Esto nos revela bastante sobre lo que está pasando con las políticas públicas en general durante estos años, ¿no? Bueno, es un poco sorprendente que tenga que ser el Kai Center el que ande recopilando datos para intentar aproximarse a cuál es la situación de este país en deuda privada, porque es un tema clave porque nos revela que hay otros, ¿no? Como la situación del tejido productivo o la situación sana del sistema financiero, pero el menor nivel de deuda privada es una referencia muy clara para identificar que las políticas que había que haber aplicado aquí eran sustancialmente distintas de las que se estaban aplicando en el Estado, ¿no? Bueno, estamos siguiendo esto desde el año 2007, en conjunto tanto en Navarra como en la comunidad autónoma. El nivel de endeudamiento, nos estamos midiendo el endeudamiento de los bancos con el sector privado. El nivel de endeudamiento de los bancos es sensiblemente inferior, ¿no? Venía siendo sensiblemente inferior al de la media española, en cerca de 40 puntos en el momento del estallido de la crisis. Esto se ha ido amortiguando, ¿no? Pero en este momento sigue habiendo diferencias muy importantes, tanto siguiendo la tendencia del conjunto de la crisis, tanto la comunidad autónoma como Navarra están por debajo de la media de endeudamiento de la Unión Europea y España por encima. Por encima, pero acordando distancias, porque claro, esto es lógico, ¿no? Como estaba muy sobreendeudada la economía española, como consecuencia de las medidas que se aplican o simplemente del paso del tiempo, el nivel de desapalancamiento, de reducción de la deuda es mayor en las economías que están más sobreendeudadas, Claro. ¿no? Además, En este el momento, recorte del crédito ha sido brutal, ¿no? En todos estos años, claro, con lo que ya no claro. hay nuevo Entonces, endeudamiento, digamos, ¿no? efectivamente, esto Claro. tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado, la positiva es que el posicionamiento, cuanto más se haya reducido la deuda privada, el posicionamiento cara al futuro es mejor, se parte de una mejor base, y el aspecto negativo es que como consecuencia de esa reducción de deuda, como tú has dicho, pues no solo se ha dejado digamos, de financiar o se han recuperado deudas que no se tenían que haber asumido, sino que se ha dejado de financiar proyectos que había que haber financiado. Claro. Pero bueno, viendo los niveles actuales, hay una media europea del 106% sobre Producto Bruto, Ajá. una media de la eurozona. O sea, de esto de deuda privada, exclusivamente privada, que serían Deuda pues privada. familias, empresas, etcétera, ¿no? Digamos. Eso es, sí. Vale. En la comunidad autónoma es un 96%, 10 puntos menos de la media europea. Menor de la media. Eso es. Y en Navarra, 86%. Ajá, En todavía Navarra menor. ha bajado muchísimo porque al comienzo de la crisis estaba un poco por encima de la comunidad autónoma. Estaban muy parecidas, en un 127% frente a un 124% en la comunidad autónoma. Ya entonces estaban más o menos al nivel de la Unión Europea. Sí. Claro, se ha reducido más que la media europea, tanto en Navarra como en el País Vasco, pero sobre todo en Navarra. O sea, hay 10 puntos de diferencia en este momento entre Navarra y la comunidad autónoma. Sí, sí. Y España está por encima todavía de la media europea con un 118%. Aunque, ya digo, ha bajado
más de 40 puntos, desde un 161 hasta un 118. Ya. Que claro, si nos quitas a nosotros de esa cuenta, pues será mayor. Claro. Claro, Sí. es un poco lo de siempre, claro. Sí, incluyendo efectivamente al País Vasco. Eso no sé cómo andará el reparto de comunidades, pero bueno, que luego también pues ahí habrá unas diferencias brutales, posiblemente, entre diferentes regiones. Claro, efectivamente, sí. Las referencias históricas vienen a decir que hasta un 100% eso puede ser una referencia sana, de una situación sana. Entonces, en ese aspecto, pues habríamos superado ese umbral ya desde hace un par de años, tanto en Navarra como en la comunidad autónoma. Ya. Y bueno, pues hemos recuperado, digamos, ¿no? En ese caso, pues posiciones a nivel positivo, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. No, esto habría evidentemente que hacer un análisis más detallado, pero en cifras macro esto nos viene a decir o nos viene a recordar que, claro, esto era la razón del conjunto de las políticas anticrisis, es decir, los recortes que se han aplicado en España, la reforma laboral, la reestructuración del sector bancario, todo tenía como punto de partida esta situación de deuda privada. Claro, la situación de nuestra deuda privada, siendo totalmente distinta, requería haber adoptado políticas radicalmente distintas también. Ya. Pero bueno, esta es la situación en este momento. Es, digamos, los datos a 2015. A 2015. A 2015. Bueno, pues a 2016, y hace nada, hace unos días, pues se celebraban decenas de consultas, fundamentalmente en Guipúzcoa, sobre el derecho a decidir. Y creo que sobre esto también habéis escrito algo últimamente, Adrián. Sí, en el periódico, la revista Collena, hemos publicado un artículo. Nos pidieron precisamente en relación con este tema un comentario sobre la relevancia desde el punto de vista económico, ¿no? Y cuáles son las repercusiones de un posible proceso o de libre decisión o de configuración del Estado propio, etcétera, desde el punto de vista económico, ¿no? Hemos utilizado algunos conceptos que seguramente ya hemos comentado en Álava y Ratia. Vamos a ver, como sintetizando, ¿no? Es muy importante, y nosotros comenzamos así la explicación, tener en cuenta que Euskadi no es Cataluña. Entonces, los criterios a utilizar para este análisis son radicalmente distintos. Tienen que ser diferentes, ¿no? Decís. Tienen que ser distintos. Y la razón fundamental de la diferencia es el concierto económico. Como consecuencia del concierto económico, una parte sustancial de la capacidad de tributación, ya de la capacidad recaudatoria, la tenemos asumida, una parte sustancial de la financiación de las competencias. Con lo cual, la repercusión de un posible proceso económico, de un posible proceso de independencia, tendría una repercusión presupuestaria en ingresos y gastos presupuestarios, con una repercusión limitada. Podría ser positiva, podría ser negativa, según qué variables se utilicen, pero no creemos que sea lo más importante. Así como en el caso de Cataluña es muy evidente que sí. Que la repercusión presupuestaria de una posible independencia a medio y largo plazo claramente sería muy positiva en el caso de Cataluña, y esto tendría una repercusión económica muy importante para Cataluña. En el caso del País Vasco, nosotros creemos que lo realmente importante es la capacidad de decisión. Es decir, con las competencias va la financiación y va la capacidad de decisión, ¿no? Entonces, la capacidad de decisión sobre estas nuevas competencias yo creo que pueden ser claves desde el punto de vista de gestión de nuestro modelo económico, de nuestro modelo de desarrollo, ¿no? La economía vasca se ha diferenciado cada vez más de la economía española durante las últimas décadas y está en una situación en la que, ya lo hemos comentado desde el punto de vista de la crisis económica, pero cada futuro necesita un modelo de desarrollo propio. Y para gestionar ese modelo de desarrollo propio necesitamos políticas radicalmente distintas en el ámbito financiero, en el ámbito formativo, en el ámbito universitario, en el ámbito de las políticas tecnológicas, en una serie de ámbitos que en el caso de que disponer o no disponer de las competencias clave puede ser esencial. Es decir, necesitamos base normativa que nos permita gestionar este modelo de desarrollo propio. Entonces, la clave es que es muy posible, viendo, y no hay más que ver lo que ha pasado durante la crisis,
que si no tenemos estas competencias nos dejemos arrastrar por políticas que no están pensadas para nosotros y que acabemos destruyendo este modelo de desarrollo propio, ¿no? Y de hecho, viendo lo que está pasando durante la crisis, vemos que la gestión, incluso diferencialmente, la evolución económica del País Vasco está siendo mucho peor que la que la española. Sí, nos lo explicabas hace poco en los datos. En el contexto europeo son datos preocupantes, pues porque las políticas que se están aplicando no están pensadas en nosotros, están pensadas en otro contexto económico. Entonces, cara al futuro también esta cuestión es clave. Es decir, o disponemos de las competencias necesarias para desarrollar ese modelo económico asentado en el valor añadido y con un enfoque claro en la inversión productiva, la formación y la tecnología, o tenemos un futuro económico muy difícil, ¿no? También decíamos que en principio el disponer de más competencias o incluso de un Estado propio es un potencial, no es una realidad. Es decir, es capacidad para hacer, pero no asegura que se haga, ¿no? Hay otro elemento clave para gestión, que es disponer de una clase política capaz de poner esto en marcha, ¿no? Capaz de gestionar adecuadamente esas competencias, ¿no? Si vemos la trayectoria de las 3 décadas siguientes al franquismo, digamos, hasta el estallido de la crisis, pues bueno, yo creo que seguramente había pocas dudas de que disponíamos de esa clase política, ¿no? Pero claro, si pensamos en lo que ha pasado durante la crisis, pues la verdad es que sí es posible tener dudas, ¿no?, sobre ese tema, tener dudas, ¿no? Ya. Bueno, pues os pedían un pequeño informe, ¿no?, sobre precisamente qué efectos, ¿no?, económicos podría tener la consecución en lo práctico ya del derecho a decidir, y bueno, pues ahí está. Y un último tema que además no sé si se está desarrollando todavía la feria, pero ha sido hace bien poquito, la feria una muy importante en el caso de la industria vasca, la de máquina herramienta. Y bueno, nos hablabas de dos conceptos que estaría bien que nos aclares, o que, bueno, por lo menos nos des algunas pistas sobre estos a veces nuevos conceptos que aparecen, que los dan casi por entendidos, ¿no? Y que luego pues todo el mundo los repite como papagayos, pero no sabe lo que son. Esto de la industria o del 4.0, a ver qué puede suponer, de qué se está hablando, ¿no? Y luego hablaremos de la fabricación aditiva en el mundo 3D, que eso ya también me ha dejado así como atónito. A ver, ¿por dónde empezamos, Adrián? Sí, es importante tener en cuenta que tenemos un potente sector de máquina-herramienta, potente y eficiente, y que se ha movido muy bien adaptándose a las nuevas circunstancias, pero que ahora tiene el reto de unos cambios estratégicos, cambios cualitativos que se aproximan y que están fundamentalmente relacionados con estos dos conceptos, ¿no?, que están ya afectando al conjunto de la industria, pero que van a afectar muy directamente al sector de máquina-herramienta, que son estos dos sectores, la industria, lo que se llama industria 4.0 y fabricación aditiva, impresión 3D, ¿no? Vale. Vamos a ver, la industria 4.0 básicamente es la interacción entre productos y máquinas, por un lado, y las tecnologías TICs, de información y comunicación. Fundamentalmente Internet, si se quiere. Es decir, se basa en la interrelación de tal forma entre estos dos ámbitos, de tal forma que los productos por sí mismos, conectándose a través de Internet, pues informen de qué es lo que está pasando con ese producto, de deterioros en el producto, de incidencias que puedan surgir, y generen pues una dinámica de posibles servicios complementarios a aportar en relación con ese producto. Y algo parecido con respecto a las máquinas. La interrelación entre la maquinaria y las TICs va a permitir está ya permitiendo una interrelación creciente entre las distintas máquinas en el conjunto del proceso de fabricación en las empresas, e incluso una interrelación entre las máquinas y los proveedores o los clientes, ¿no? Esto puede cambiar radicalmente los procesos de producción, va a cambiar los productos y va a cambiar las máquinas. Por lo cual, esto es a la vez un reto y una oportunidad, efectivamente, para la máquina de herramientas. Si se hacen máquinas nuevas, eso son nuevas posibilidades de mercado, pero también nuevos retos, evidentemente, y hay que estar bien posicionado en este ámbito, ¿no?
Entonces, hay prácticamente todos los países avanzados han puesto en marcha planes de adecuación de su industria a este reto. Bueno, hay diferentes opiniones. Desde un punto de vista temporal, Alemania fue probablemente el que primero empezó a posicionarse. Se está diciendo que Estados Unidos puede estar muy bien posicionado por el peso que tienen en Internet, fundamentalmente en las grandes empresas de Internet, pues Google, Amazon, Microsoft, etcétera. Y también porque seguramente van a intentar apalancar los programas tecnológicos de defensa en los que están invirtiendo muy fuertemente cara a trasladar esos avances tecnológicos a la industria, en este ámbito de la industria 4.0. Bueno, en sentido contrario, también se dice que, bueno, se está pensando en Estados Unidos que puede ser una forma de dar la vuelta a ese proceso de desindustrialización que se ha producido en Estados Unidos durante las últimas décadas, que para ellos puede ser una oportunidad en ese sentido, ¿no? Pero, por el contrario, se está diciendo que el problema de Estados Unidos es que no ha solucionado, digamos, los problemas institucionales que le han generado ese proceso de desindustrialización y deslocalización. Y otro problema estratégico es que, de hecho, han perdido lo sustancial de su sector de máquina herramienta, ¿no? Han dejado que se deslocalicen. Eso es un problema estratégico para el conjunto de la industria de Estados Unidos y también una dificultad específica para posicionarse correctamente ante este reto de la industria 4.0, ¿no? El otro reto es el de lo que se llama fabricación aditiva. Es que a través de las impresoras 3D, que yo creo que es el concepto de las impresoras 3D es más o menos conocido, es digamos, unas impresoras que construyen modelos, construyen productos físicos en base a la adición de un material, ¿no? Por eso se llama fabricación aditiva, fabricación por adición, ¿no? Normalmente la fabricación hasta ahora se hace por corte de un determinado material o por moldeo o por aplastamiento, ¿no? de los materiales. Esto se hace añadiendo materiales plásticos, cada vez se utilizan nuevos materiales, ¿no? Incluso materiales metálicos ya, ¿no? Bueno, las repercusiones de estos sistemas de fabricación aditiva van a ser también muy grandes. Son seguramente de alguna forma más previsibles que las de la industria 4.0, porque la industria 4.0 va a incidir fundamentalmente en nuevos servicios y nuevas prestaciones de los productos que son muy difíciles de prever, ¿no? Sin embargo, los retos de la industria de la fabricación aditiva y de la impresión en 4.0 son más fáciles de identificar, ¿eh? Se está hablando de distintos retos y distintas consecuencias a corto y a medio plazo. Evidentemente, las consecuencias para la máquina de herramientas son evidentes, porque se trata de fabricación a través con máquinas distintas. Estamos hablando ya de máquina herramienta, ¿no? Yeah. Son productos de máquina herramienta en los que se basan estos nuevos sistemas de fabricación. Pero se prevén, independientemente de retos y oportunidades concretas para industrias, de un modo masivo, esto puede tener a corto plazo un impacto tremendo en la distribución, en los costes de transporte en concreto, ¿no? Es decir, porque en una serie de productos va a permitir que los productos se comercialicen en otros países, en otros continentes, sin transportarlos. Claro. Es decir, que se fabriquen allí 3D, con impresoras. Sí. Claro, en otro continente se va a poder fabricar en ese continente un producto diseñado aquí, por ejemplo, diseñado y con toda la ingeniería elaborada aquí, ¿no? Bueno, eso en principio va a ser una oportunidad para los exportadores, ¿no? Y va, digamos, a incrementar las oportunidades de competitividad de los competidores de otros continentes. Es decir, las empresas vascas que ya están exportando van a tener más capacidad de vender sus productos a mejor precio en los países en los que ya están exportando, incluso de mejorar su competitividad en otros continentes, y al contrario, en los productos en los que están entrando, por ejemplo, digamos los chinos, pues van a acelerar su capacidad de presencia, porque claro, esto cambia de un producto a otro, pero hay productos, por ejemplo, donde el margen en los costes de transporte pues pueden ser un 20% del coste, ¿no? Claro, si puedes eliminar el coste de transporte, tu capacidad competitiva se
se dispara enseguida, ¿no? Entonces, ese puede ser un poco el efecto, digamos, de corto plazo, ¿no? Porque a medio plazo, a medio y largo plazo, esto trasciende al ámbito del conjunto de la dinámica de los procesos de fabricación y, claro, esto va a generar cambios incluso culturales, ¿no? Es decir, esto significa que lo que es los procesos de fabricación va a tender a diferenciarse entre un pequeño núcleo de ingeniería y diseño y un núcleo, digamos, de fabricación en sentido estricto que va a estar diseminado en función de dónde esté la demanda, ¿no? Y claro, si nos damos cuenta de lo que esto supone, tenemos que echar la mirada atrás y darnos cuenta de que las grandes dinámicas de movimientos de población, por ejemplo, en el mundo, en conjunto, se han producido en base a los procesos de industrialización, en base a que donde se ponía una fábrica se generaba un número importante de mano de obra y había un desplazamiento de población hacia ese lugar donde estaba la fábrica. Sin embargo, estos nuevos sistemas de fabricación generarían, la creación de la empresa generaría pocos puestos de trabajo en el lugar donde se crea la empresa y, sin embargo, crearía la parte sustancial de los puestos de trabajo se distribuirían en donde está la demanda. Claro. Esto, claro, pues es un cambio... ¿Cómo va a afectar eso al empleo? Sí, está claro. Claro, Claro. De alguna forma puede ser también un modelo de desarrollo más equilibrado. No por si produciría un descoloque en creación de empleo tan grande como suele producirse o se ha producido hasta ahora entre donde se crea industria y donde no se crea, ¿no? Pero bueno, claro, las consecuencias de esto, por ejemplo, para los territorios industrializados pueden ser muy importantes porque pueden generar dinámicas de deslocalización masiva, ¿no? Claro. Incluso, aunque no pierdas en teoría ninguna empresa, si esas empresas empiezan a deslocalizar todos los puestos de trabajo que son estrictamente de fabricación, digamos, ¿no? Claro, sí, que muchas veces son la gran masa. O sea, la gran masa de la plantilla es la que se dedica a fabricar, la que desarrolla e investiga es una pequeña minoría, ¿no? En una fábrica, clásica. Pero ahora, pues con unos planos 3D y bueno, que tendrán que estar especialmente guardados, ¿no? Pues puedes producir en cualquier sitio, ¿no? Efectivamente, en estos análisis de futuro, de todas formas, siempre hay que ser prudente, porque claro, siempre se hacen analizando una variable, pero claro, cara a lo que puede pasar en los próximos años, pueden incidir muchas variables nuevas o no previstas en sentidos distintos que pues se contrarrestan los posibles efectos de la variable que estás analizando, ¿no? Pero bueno, en principio es un horizonte, digamos, muy interesante el que se abre, ¿no? Una dinámica seguramente totalmente distintas a unas dinámicas industriales totalmente distintas a las que estamos acostumbrados. Sí. Ayer, fíjate, me llamó la atención y yo qué sé, hasta me gustó que por fin un sindicato cercano, un sindicato vasco, se acordara de estos procesos y del camino que pueden seguir precisamente la industria y del concepto 4.0 y demás. Y dices, bueno, alguien por lo menos lo está pensando, porque hay procesos y más en estos años que vivimos, que a veces van muchísimo más rápidos de lo que podían ir antes, con lo que te has quedado atrás y una vez más no te has enterado, ¿no? Sí, ahora es muy importante que se posicionen las administraciones públicas, porque estamos haciendo mucho trabajo, digamos, de difusión, que también es importante, ¿no? Y de imagen, pero trasladando casi como si fuera un tema de las empresas, ¿no? Es decir, las administraciones públicas pues difunden de qué se trata, hacen pues sacan fotos con los empresarios en los que pues se hablan de distintas experiencias y tal, pero claro, una posición activa de las administraciones públicas es clave en este sentido, ¿no? Las estrategias que se están desarrollando ya lo hemos comentado de alguna forma, ¿no? En Estados Unidos están muy ligadas pues digamos a las políticas públicas en el ámbito de las políticas de defensa, incluso de la política espacial, y a intentar a las grandes estrategias en Internet y a intentar apalancar en esas estrategias el desarrollo de la fabricación aditiva de la industria 4.0, ¿no? El que las políticas, los gobiernos, las entidades públicas en general adopten una estrategia u otra es clave, ¿no? Es decir, no son temas que se puede decir simplemente, bueno, pues vale, pues que las empresas lo hagan, que son competitivas y que compitan. No. Es un proceso de necesaria interacción entre empresas y entidades públicas.
Bueno, pues ahí dejamos por lo menos unos primeros apuntes de este asunto que dará mucho de sí para el futuro cercano. Adrián, como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Estupendo. Ondo A seguir. vosotros. Ale, Bueno, agur. agur.